mediodía en Mañanas Blue. 12 del día, 2 minutos. La noticia a esta hora es económica. Como siempre, nos conectamos con los periodistas del servicio informativo de Blue Radio y es positiva. ¿Por qué, Marcela? Porque creció la economía en un 3.6% en el tercer trimestre del año, más o menos yéndose en contra de todos los vaticinios de los economistas que decían que iba a ser mucho más bajito el crecimiento. Exactamente, Camila. Las expectativas de los economistas estaban cerca del 2,8% y sorprendió el resultado. 3.6% de expansión. No veíamos un resultado trimestral de esta magnitud desde el año 2022. ¿Con qué está relacionado? Está relacionado en buena medida con el gasto público, que creció 14,2% en el tercer trimestre, en menor medida también con el gasto de los hogares, al que le está yendo muy bien. Se está dinamizando todo lo que tiene que ver con la administración pública, especialmente el gasto en educación. También le fue bien al comercio, en especial compras relacionadas con vehículos, motocicletas y todo lo que va relacionado con esto. Y en tercer lugar tenemos la industria. Hay un buen momento, dicen estas cifras, para las confecciones. No todo es color de rosa, Camila. 2 sectores están en negativo. El primero, no es sorpresa, minería y petróleo. ¿Por qué? No solamente sigue cayendo la producción de carbón, sino que además estamos produciendo menos petróleo y menos gas. También cae la construcción, aunque a las obras civiles, es decir, obras de infraestructura como el metro de Bogotá, les está yendo bien, no le está yendo bien a la construcción de casas, bodegas, edificios y similares. Y esto trae una repercusión y es lo que pueda llegar a pasar con las tasas de interés, porque el presidente del Banco de la República había dicho ya hace algunos días que el fantasma de subir nuevamente las tasas de interés está rondando porque la inflación no está frenada. Ese es un debate que tiene constantemente con el presidente Gustavo Petro, quien le ha dicho al Banco de la República de que debe bajar las tasas de interés y que el bajo precio del dólar obedece precisamente a eso, Marcela. Y entonces ahora con este crecimiento económico que, como usted muy bien lo dijo, fue jalonado por el sector público, que creció un 8%, pero también por los servicios de entretenimiento, conciertos, teatro, cines, que creció un 5.7%, podríamos terminar viendo nuevamente una subida de tasas de interés del Banco de la República. Y es que justo hoy, no sé si usted ya lo vio, Anif titula su comentario del día: el año perdido en inflación. Hoy tenemos una inflación más alta que la que teníamos hace un año. Llevamos varios meses con subidas pequeñas, pero ahí están. Ya dejamos de acercarnos a la meta del 3%, y como la meta del Banco de la República es que lleguemos a 3% y no que nos mantengamos en el 5%, pues descarte hasta nueva orden que nos corten las tasas como quiere el presidente, y más bien hay vocecitas por ahí diciendo que es hora de subir las tasas. Es hora de subirlas porque la inflación anual a octubre está en 5.5%. Sin duda alguna, la noticia, Slobodan, a esta hora al mediodía, es económica, con el crecimiento de la economía colombiana. 12:05 y cambiamos de tema porque la Procuraduría ya abrió 5 indagaciones preliminares a las fuerzas militares por los bombardeos contra las disidencias de Iván Mordisco, donde murieron menores de edad. Cali La Peña. Estas indagaciones previas fueron confirmadas por el procurador delegado para los derechos humanos, Néstor Osuna, quien aseguró que se busca establecer si, según lo que ha mencionado el gobierno nacional, el ministro de Defensa, el director general de las Fuerzas Armadas, había conocimiento previo sobre la presencia de menores de edad. Establecen el principio de precaución, es decir, de intentar causar el menor daño posible y evaluar todas las consecuencias que puede tener una ofensiva militar o un operativo militar antes de hacerlo. Si había conocimiento y si era posible tener conocimiento sobre la presencia de menores de edad, si estos bombardeos tuvieron lugar dentro de operaciones militares. Agregó que las primeras pruebas que ya están decretadas y que se practicarán tienen que ver con solicitud de los informes de inteligencia, donde está la información de cómo fueron los operativos, y por otro lado enviarán comisiones a los lugares en los que ocurrieron estas operaciones militares. 12 del día, 6 minutos, y desde la Confederación Nacional de Asambleas y Diputados de Colombia le hicieron un llamado bastante enérgico al gobierno nacional para que respetara la vida de los menores de edad ante la polémica que hay por los bombardeos registrados con las disidencias de las FARC en varias zonas del país. Carlos Andrés Pérez. Desde el tercer Congreso Nacional de Diputados que se lleva a cabo en Villavicencio, la Confederación rechazó totalmente los bombardeos ocurridos en Amazonas y Guaviare, donde se confirmó que murieron varios menores de edad. Hicieron un llamado enérgico al gobierno nacional para respetar la vida de los menores. Al respecto, Henry Ladino, director de Derechos Humanos de la Confederación de Diputados. Nuestros niños tienen que ser rescatados de la guerra. Un país que permite que sus niños mueran en la guerra
tiene que cambiar sus planteamientos éticos. La responsabilidad de la guerrilla, del Estado Mayor, le compete toda la responsabilidad, porque apartar los niños de sus familias, de las escuelas y llevarlos para la guerra es quitarle la niñez y quitarle la seguridad a nuestros niños. La DINO también cuestionó y rechazó el reclutamiento de menores en el país y especialmente en los llanos, donde asegura han aumentado los casos. Y en el departamento de Cundinamarca, los organismos de socorro intensifican las labores de búsqueda de 3 personas que fueron reportadas como desaparecidas luego de que el carro en el que se movilizaban fuera arrastrado por el desbordamiento de una quebrada en el municipio de Silvania. Nicolás Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Buenos días, los saludos desde el municipio de Silvania, Cundinamarca, específicamente desde el sector La Esperanza, porque a este punto llegó el cuerpo de bomberos de Silvania, quienes a esta hora reanudan las labores de búsqueda de 13 personas que fueron arrastradas por la creciente de la quebrada El Hato, y que además esta misma creciente provocó la caída de por lo menos 4 casas familiares, 2 de estas que quedaron completamente destruidas. Sin embargo, confirma el cuerpo de bomberos del sector que fueron encontrados algunos rastros del vehículo particular que quedó completamente destruido. Recordemos, además, dejó una persona muerta y una persona que pudo ser rescatada en la madrugada de este martes. Sin embargo, aseguran que no hay rastros, por lo menos, de las personas que salieron del vehículo y fueron arrastradas por la corriente. Neymar Ruiz es el coordinador operativo del cuerpo de bomberos del municipio. Se hizo el recorrido desde el sitio, el punto de la emergencia, hasta la desembocadura de la quebrada que llega a la quebrada del Chocho o río del Chocho. Nos tocó suspender un momento las labores porque pues la quebrada o el río se encuentra bastante crecido. Por otro lado, hablamos con uno de los damnificados. Él es Fernando Vázquez, quien asegura que la creciente se empezó a escuchar por un fuerte ruido y después se comenzó a inundar su casa, lo que lo obligó a salir corriendo y evacuar. Yo sentía que se le venía uno el mundo encima porque era un río muy terrible. A esta hora también confirman desde la alcaldía del municipio que está el puesto de mando unificado instalado para dar continuidad a las labores de búsqueda y así ubicar a las 3 personas faltantes. 12 del día, 9 minutos, y ya vamos con noticias de salud en Bogotá, Eslobodan, pero mire, quiero hacer un reconocimiento a la Secretaría de Salud de Bogotá, porque figúrese que esta mañana, antes de venirme acá para la emisora, me entró una llamada y me preguntaron de la Secretaría de Salud que me llamaban para las vacunas de mi hijo Santiago de 4 meses, que ya estaban ellos con el informe de que tenía 4 meses y que tenían que ponerle las vacunas. Van a su casa. Van hasta la casa. Van hasta su casa y le ponen las vacunas completamente gratis. A usted lo llaman porque obviamente cuando su hijo nace, usted lo registra, pone su teléfono, no sé qué, y la Secretaría de Salud de Bogotá está pendiente de los niños que nacieron y de estar haciéndole seguimiento a las vacunas. A mí hoy me llamaron a decirme, señora, le tiene que poner las vacunas a su hijo. No hay excusas para no hay excusas y van a su casa y se la ponen a domicilio. Me pareció maravilloso. Pues un buen servicio y un seguimiento a los casos que tienen ellos registrados en el cumplimiento a sus bases de datos para que todo el mundo esté vacunado. Pero, entre tanto, mire lo que está pasando. La Personería de la Capital alertó sobre un posible colapso operativo en la nueva EPS al denunciar un incremento del 22% en las quejas, principalmente por demoras en los medicamentos, falta de citas y deudas que afectan la red hospitalaria. Jessica Gutiérrez. La Personería de Bogotá alertó sobre un posible colapso operativo en la nueva EPS luego de identificar un aumento sostenido de quejas relacionadas con fallas en la entrega de medicamentos y dificultades para acceder a servicios médicos en la ciudad, pues según la entidad, entre enero y septiembre de este año, 1 de cada 5 quejas recibidas contra EPS en el distrito, el 22% del total corresponde a esta entidad, lo que representa 1.943 reportes de usuarios que afirman no haber recibido atención oportuna. Pues ante esto habla el personero de Bogotá, Andrés Castro. De aquí hacemos un llamado a que esas quejas que se vienen presentando por la ciudadanía, que se han puesto en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Salud en un altísimo porcentaje, más del 95%, sean atendidas y se garantice de manera inmediata la salud de estas personas. Y es que esta situación ha generado efectos en la cadena como retrasos en la entrega de tratamientos por parte de operadores farmacéuticos y suspensión de servicios en hospitales, entre ellos el de San José, debido a deudas acumuladas. Y hablando de la nueva EPS, los usuarios en Cali exigen a esta entidad un plan de atención tras la suspensión de servicios médicos en 2 importantes clínicas de la capital del Valle del Cauca. Stephanie Toledo.
En menos de 4 días, 2 clínicas privadas en Cali anunciaron la suspensión de la atención a los pacientes de la nueva EPS en todos sus servicios debido a la falta de pago de esta entidad con sus obligaciones. Primero fue la Clínica Versalles y este fin de semana fue la Clínica de Occidente, las que señalaron que esta decisión se tomó con el fin de no seguir agotando sus capacidades atendiendo una demanda de pacientes que la EPS no está cubriendo. Hablamos con Sandra Martínez, presidente de la Asociación de Usuarios de la nueva EPS en el Valle del Cauca. No solamente esas 2 clínicas tienen el cierre, nosotros venimos un cierre por parte de Fundación Valle, DIL, Instituto para Niños Ciegos y Sordos, en no lograr hacer parametrizaciones y contrataciones amplias y claras con el Clunoel. Lo que mayor molestia les genera a los usuarios es el hecho de que pasa el tiempo y aún no se notifica cuál será su nuevo punto de atención. Desde la Secretaría de Salud de Cali se exigió a la nueva EPS presentar de inmediato un plan de contingencia. 12 del día, 12 minutos, y capturan en Pereira al exalcalde de Dos Quebradas y 2 exfuncionarios públicos por presuntos hechos de corrupción en un contrato por el cumpleaños de ese municipio. Cristian Zuluaga. En un operativo del CTI de la Fiscalía y un grupo de la Dijín de Bogotá capturaron esta mañana al exalcalde de Dos Quebradas en Risaralda, Diego Ramos Castaño. Junto a él también a Claudia Patricia García, exsecretaria privada de la anterior gobernación de Risaralda, y al exsecretario de Gobierno de Dos Quebradas, Juan Carlos Sepúlveda. Este operativo es la segunda fase de la investigación, pues meses atrás ya habían capturado a otras 5 personas involucradas entre funcionarios públicos y personas naturales. Los hechos de corrupción de estos funcionarios públicos estarían relacionados con un proceso contractual para eventos culturales por el aniversario 50 del municipio de Dos Quebradas, el cual habría sido adjudicado a una fundación propuesta por un concejal del municipio de Olén de Umbría, quien también ya está capturado. Para la Fiscalía hubo coordinaciones entre los funcionarios y el contratista con el fin de establecer las especificaciones técnicas y los precios de las actividades a contratar para ajustarlos a la fundación que se habría seleccionado con anticipación. También el ente de control sospecha que hubo modalidad de direccionamiento contractual a través del uso de una fundación para evitar procesos licitatorios que permitieran la pluralidad de oferentes en Risaralda. Finalmente, la Fiscalía investiga si usaron documentos contables carentes de requisitos legales para justificar los costos y gastos del contrato, pues mediante auditoría forense lograron determinar que los recursos llegaron a beneficios finales destinados a la fundación. Diego Ramos actualmente se está perfilando como uno de los fuertes candidatos a la Cámara de Representantes por el partido de la U en Risaralda. En estos momentos los 3 detenidos están atendiendo diligencias pertinentes de judicialización y posterior a ello deberán comparecer en las próximas horas ante un juez de control de garantías para que determine la legalidad de sus capturas, también les impute cargos y defina si deberán o no ser privados de la libertad. La noticia internacional. En el mundo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó cualquier posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos en territorio mexicano, luego de que el mandatario estadounidense Donald Trump afirmara ayer que por él estaría bien y estaría dispuesto a enviar tropas para combatir a los carteles del narcotráfico e incluso bombardear territorio mexicano. Sí, no va a ocurrir. De hecho, después hubo una aclaración. Lo he mencionado muchas veces en las pláticas que he tenido con el presidente Trump. Él ha sugerido en varias ocasiones, o ha dicho, les ofrecemos una intervención militar de Estados Unidos en México, lo que necesiten para combatir a los grupos delictivos. Pero yo le he dicho en todas las ocasiones que podemos colaborar, que nos pueden ayudar con información que ellos tengan, pero que nosotros operamos en nuestro territorio, que nosotros no aceptamos una intervención de ningún gobierno extranjero. En el marco de su lucha contra el narcotráfico desde septiembre pasado, el ejército estadounidense ha destruido 20 narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, matando a más de 71 personas a las que califica de narcoterroristas. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Europa, donde hoy a las 2:45 de la tarde se jugará la última fecha de la eliminatoria UEFA. Hoy se conocerán los últimos 5 equipos que clasificarán de manera directa al Mundial por Europa. España en el grupo E, Suiza en el B, Bélgica en el J son las favoritas, pues hasta con una derrota pasarán al Mundial, siempre y cuando no pierdan por una diferencia grande de goles. Por su parte, los juegos más emocionantes serán Dinamarca-Escocia en el grupo C, Austria y Bosnia en el H, porque el que gane de estos 2 equipos clasificará al Mundial de manera directa. El perdedor irá a repechaje. En caso de empate, Dinamarca y Austria clasificarán al Mundial. Recordemos que Europa tiene 16 cupos. Ya hay 7 clasificados, que son Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Alemania y Países Bajos. Los otros 4 clasificados se conocerán en marzo, cuando se juegue el repechaje, que el caso de Europa es especial, porque recordemos es la única confederación que no juega repechaje contra otra confederación.